encuentro número 26 de radiología. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora María Fernanda Laverde, es residente de tercer año del programa del ICESI Fundación Valle de Lili, quien hoy nos hablará de las urgencias de la órbita, lo que el radiólogo debe saber. Quiero invitarlos también al curso de certificación en protección radiológica que se llevará a cabo con la Universidad ICESI, con la Fundación Valle de Lili y con el CECEP, que es nuestro centro de simulación. Bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Como les comentaba la doctora, hoy voy a hablarles acerca de las urgencias de la órbita y la charla que titulamos Lo que el radiólogo debe saber. El contenido de esta charla va a estar dada principalmente para explicarles por qué quise elegir este tema, los objetivos de la revisión, un repaso de la anatomía radiológica de la órbita, el rol que desempeñan las imágenes diagnósticas y en un formato de casos clínicos abordar las diferentes emergencias de la órbita y finalmente, pues para el cierre, unos puntos de aprendizaje. ¿Por qué esta charla? Las imágenes de órbita adquieren una importancia fundamental cuando el paciente no nos puede dar información, especialmente en escenarios de trauma, por ejemplo, y porque aproximadamente hasta el 40% de las urgencias oftalmológicas en el año tienen riesgo de pérdida de visión, lo cual tiene unas consecuencias devastadoras para el paciente, no solo por la pérdida de visión en sí, sino toda la repercusión emocional, económica, familiar que esto puede representar pues, para un paciente. Los objetivos de la charla es, uno, podernos familiarizar con la anatomía radiológica de la órbita para poder pues, aplicar esto a nuestra práctica radiológica y dos, revisar a través de un abordaje sistemático las diferentes posibilidades diagnósticas de las urgencias de órbita. En cuanto al repaso de anatomía, vamos a hacer una revisión de la parte ósea, de los forámenes y agujeros, del globo ocular, músculos extraoculares y los espacios de la órbita, iniciando por las estructuras óseas para recordarles que esta estructura está conformada por 7 huesos, de los cuales el techo está conformado por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides, el piso conformado por el hueso maxilar y el hueso malar, la pared lateral de la órbita conformada por los huesos cigoto y una porción del ala mayor del esfenoides y la pared lateral conformada por una porción del ala menor del esfenoides, el hueso maxilar, el hueso lacrimal y la lámina papirácea. Estas estructuras óseas conforman los forámenes y los agujeros en los que vamos a ver de manera pues de repaso el canal óptico, fisura orbitaria superior e inferior y los agujeros supra e infraorbitarios. En cuanto al canal óptico, toma gran importancia dado que a través de él pasan el nervio óptico y la arteria oftálmica. La fisura orbitaria superior, vemos que a través de ella atraviesan los pares craneales tercero, cuarto, la rama oftálmica del nervio trigémino y el sexto par, al igual pues que la vena oftálmica superior. De la fisura orbitaria pues toma importancia porque a través de ella discurre la rama maxilar del nervio trigémino y algunos vasos infraorbitarios y el agujero supraorbitario por todo el paquete vasculo nervioso supraorbitario, nervio, arteria y vena, y el agujero infraorbitario en el que vemos que principalmente transcurre a través de él el nervio infraorbitario y la vena oftálmica inferior. En cuanto al globo ocular, para que recordemos que este globo ocular está conformado por 3 capas, una capa externa que es la capa que le brinda todo el soporte al globo ocular, que está conformado principalmente por la esclera y la córnea, una capa media que es la capa que le brinda el soporte vascular, que está conformado por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris, y finalmente una capa neural o capa interna que está conformada por la retina. Adicionalmente, de estas 3 capas, pues también vemos que tiene 2 segmentos. El segmento anterior, compuesto principalmente por la cámara anterior y la cámara posterior, y un segmento posterior que corresponde al humor vítreo. Acá les quiero hacer
especial énfasis en un error que cometemos frecuentemente, que es mencionar al humor vítreo como cámara posterior, lo cual pues es completamente incorrecto, dado que la cámara posterior hace parte del segmento anterior y no lo podemos ver a través de este tipo de imágenes. Entonces pues todo el segmento posterior del globo ocular corresponde al humor vítreo y no a la cámara posterior. En cuanto a la parte muscular, vemos pues que contamos con los músculos extraoculares, los cuales forman ese cono muscular que está dado principalmente por los músculos rectos, y adicionalmente tenemos otros músculos extraoculares que no conforman el cono muscular, como son los músculos oblicuos superior e inferior y el músculo elevador del párpado. Recordando que principalmente están inervados estos músculos extraoculares por el tercer par, el cual brinda inervación a los músculos superior, el recto superior, inferior, medial, al oblicuo inferior y al elevador del párpado, mientras que el oblicuo superior está inervado por el sexto par y el recto lateral por el sexto par. Los espacios de la órbita, importantes para poder no solo dar la ubicación, sino la extensión de las lesiones, y contamos principalmente pues con el espacio preceptal, el espacio intraconal, el espacio extraconal y el ápice orbitario. Vemos que el espacio preceptal principalmente contiene toda esa parte de tejidos blandos del párpado y que tiene principal importancia porque es el que nos define el compromiso superficial versus el compromiso profundo, lo cual toma gran relevancia especialmente en la patología infecciosa, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Tenemos también el espacio intraconal, que contiene también algo del paquete vasculonervioso con el nervio óptico, los pares tercero y sexto. Vemos que a través de él también pasa la arteria oftálmica y la vena oftálmica superior. En el espacio extraconal, formado principalmente por esa grasa extraconal lateral a los músculos rectos lateral y medial, también vemos que a través de él discurre el cuarto par y la glándula y el saco lacrimal. Y finalmente, el espacio del ápice, que es esa comunicación que tenemos entre el canal óptico y las hendiduras orbitarias, en el que vemos que contiene el anillo de Zinc, donde pues confluyen los músculos extraoculares, y también tenemos la porción intracanalicular del nervio óptico y de la arteria oftálmica. Bueno, ya haciendo ese repaso de la anatomía de la órbita, vamos a pasar a las diferentes modalidades de imágenes que tenemos en la órbita. En la ecografía, pues recordar que es un estudio operador dependiente y que está contraindicada en sospecha de la ruptura del globo ocular. La tomografía, nuestra primera elección en el escenario de urgencias, es ideal para evaluar pues, la presencia de cuerpos extraños y de fracturas, y la resonancia magnética, que nos permite una mejor evaluación mucho más detallada de los tejidos blandos y de las vías ópticas, y que está contraindicada ante la sospecha de cuerpos extraños ferromagnéticos. Los tips de las imágenes de órbita, principalmente para que nos llevemos a casa, es que tanto la tomografía como la resonancia magnética son estudios diagnósticos complementarios que aumentan nuestra precisión diagnóstica, nos permiten hacer una mejor evaluación de la extensión y progresión de la enfermedad, al igual que pues planear mucho mejor el tratamiento y evaluar asimismo pues el tratamiento. El medio de contraste lo vamos a utilizar para la patología infecciosa, patología inflamatoria, neoplásica y vascular, y no debemos usar medio de contraste en un escenario de trauma ni ante la presencia de cuerpos extraños. Bueno, ya pasando a la parte de la patología de la órbita como tal, vamos a hacer un abordaje que está, digamos, pensado para abarcar toda la patología infecciosa, inflamatoria y vascular y de tipo traumático en el escenario de urgencias, con un formato de casos clínicos de nuestra institución. Entonces, este primer caso, una paciente pediátrica que presenta dolor y edema periocular derecho, en el que vemos que hay estiación y aumento en la densidad de la grasa de los tejidos blandos preceptales. Sin embargo, pues vemos un respeto de toda la región, el espacio postseptal. De este otro lado tenemos una paciente también pues pediátrico, pero mayor, que presenta dolor y edema palpebral derecho, en el que vemos unos cambios similares a los mencionados en el caso inicial, pero mucho más marcados, pero también con respeto de ese espacio postseptal. Estamos frente a una celulitis preceptal, en el que la clave y en el principal hallazgo en imagen es la estriación de la grasa preceptal y el edema de los tejidos blandos, como lo vemos
en ambas imágenes, y como les mencionaba al hablar del espacio preceptal, lo que nos importa en estos casos es poder descartar ese compromiso profundo, es decir, que haya respeto del espacio postseptal. En este otro caso, un paciente adulto que presenta dolor y edema facial en el lado derecho sin mejoría tras el antibiótico oral, en el que vemos que este paciente presenta proptosis, vemos que prácticamente todo el globo ocular está adelante de la línea intercigomática. Adicionalmente vemos cambios inflamatorios en los tejidos blandos preceptales, pero también vemos que hay una estriación y aumento en la densidad de la grasa del espacio postseptal, hallazgos pues relacionados con una celulitis postseptal, en el que hay una mala definición de los planos de estos tejidos blandos, pero adicionalmente nos llama la atención esta imagen lenticular hacia el margen superomedial de la órbita. ¿Qué es lo importante en estos casos con estos pacientes? Uno, poder evaluar si el paciente tiene o no proptosis, y dos, poder, digamos, tratar de identificar cuál es la causa, que normalmente está relacionada con cambios inflamatorios de los senos paranasales, como vemos en este paciente, que hay compromiso de las celdillas etmoidales y de los senos y el seno maxilar de este mismo lado, pero adicionalmente este paciente también presentaba un foco odontogénico con un absceso. Entonces, digamos que esas son como las principales causas y recordarles que también está el drenaje venoso, que es una causa también muy frecuente. ¿Qué es lo importante en estos casos de celulitis postseptal? Poder descartar las complicaciones. Entonces, en la continuación de este caso y por esa imagen, esa colección lenticular que vimos en la tomografía, se manda un estudio de resonancia magnética con gadolino en el que vemos que hay una colección superior con morfología lenticular, bordes gruesos y realzantes que presentan restricción a la difusión, hallazgos relacionados con un absceso subperióstico que pues está dentro de las complicaciones de la celulitis postseptal. En este otro caso acompañante, un paciente con antecedente de trauma penetrante en la órbita derecha, en el que vemos que hay una colección de morfología irregular, con bordes mal definidos, cambios inflamatorios en la grasa adyacente y una pequeña burbuja gaseosa en el interior de esta colección, hallazgos relacionados con un absceso orbitario. ¿Qué es lo importante nuevamente en estos casos? Descartar las complicaciones de compromiso intracraneal, trombosis, meningitis, que es lo que como radiólogos pues también debemos buscar. En este otro caso, una paciente adulta con un antecedente de diabetes mal controlada que ingresa a la institución en un contexto de una cetoacidosis diabética y alteración del estado de conciencia, por lo que se le manda una neuroimagen, una tomografía de cráneo simple, en el que en la evaluación de las órbitas nos llama la atención esta alteración de la grasa postseptal, estos cambios inflamatorios y engrosamiento del músculo recto medial, y en la ventana de hueso vemos una irregularidad en la continuidad de esa cortical ósea, por lo que se envía un estudio de resonancia magnética contrastada en el que nuevamente vemos los cambios inflamatorios de las celdillas etmoidales y adicionalmente pues comprobamos que hay un discreto engrosamiento del músculo recto medial que presenta realce tras la administración del medio de contraste y que hay una aparente formación de colección laminar adyacente a estas celdillas etmoidales. En este escenario nos encontramos frente a una orbitopatía fúngica invasiva en el que los hallazgos por imágenes más importantes es uno, ver el engrosamiento, los cambios inflamatorios de los senos paranasales, que haya destrucción ósea, como lo presentaba esta paciente, y adicionalmente esos cambios inflamatorios de la grasa orbitaria adyacente. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta y que nos llevemos para la casa? Que una discreta estriación de la grasa puede ser el primer signo para sospechar invasión fúngica en pacientes que tienen riesgo, como los pacientes inmunocomprometidos, y que el tratamiento quirúrgico y médico es muy agresivo, que normalmente es una patología que tiene muy mal pronóstico, como nuestra paciente que fue llevada a evisceración, múltiples lavados, antibióticos de amplio espectro, pero vemos que persiste pues claramente todo el compromiso a nivel intraorbitario. De otro lado, tenemos una paciente de 60 años con un antecedente de síndrome de Down, 2 semanas de dolor, edema y sensación de cuerpo extraño en el ojo derecho. En esta tomografía podemos observar que hay una alteración en la morfología y en la densidad de este globo ocular,
vemos que hay cambios inflamatorios de la grasa adyacente, tanto del espacio preseptal como del espacio postseptal, hallazgos ocasionados por una endoftalmitis exógena. Esta paciente tuvo una ruptura de la córnea que tuvo, pues tras el manejo por parte de oftalmología, un drenaje purulento que requirió no solo de la descompresión, sino también pues tuvo pérdida del sentido dado que requirió evisceración. Este caso acompañante, un paciente diabético adulto, 3 días de dolor de ojo rojo y de pérdida de la visión en el ojo del lado derecho, en el que vemos en estas imágenes en secuencias con información T2 y FLAIR que hay una alteración en su intensidad de señal, vemos que es heterogénea, que hay áreas de restricción a la difusión y que tras la administración del medio de contraste vemos un engrosamiento y realce de la esclera, hallazgos típicos de una endoftalmitis, en este caso una endoftalmitis endógena, que es mucho menos frecuente que las endoftalmitis exógenas y en la que básicamente, para recordar que la endoftalmitis hace relación a todo un proceso inflamatorio intraocular que puede ser o no infeccioso, aunque la mayoría de las veces es de tipo infeccioso, y que los hallazgos por imágenes, como los mencioné, básicamente nuevamente la grasa nos ayuda, dado que si hay estriación de la grasa adyacente, hay una alteración en la intensidad o de señal o en la densidad, pues en el caso de tomografía del humor vítreo, y si hay engrosamiento y realce de la esclera, como lo vemos en nuestro paciente, y adicionalmente restricción a la difusión, pues estos son los hallazgos típicos por imagen, como les menciono, pues de una endoftalmitis. Los puntos claves en las urgencias de la órbita infecciosas es que nos debemos que son responsables de aproximadamente la mitad de todas las urgencias de la órbita. Aproximadamente el 75% están relacionadas con cambios inflamatorios de los senos paranasales, pero también está presente el origen de infeccioso odontológico y la presencia del drenaje venoso. Esto de la sinusopatía es mucho más frecuente en los niños, especialmente a nivel de las celdillas etmoidales. La mayoría de estos procesos son de etiología bacteriana, pero como vimos en el caso de la sinusopatía fúngica, también pueden presentarse por hongos, que es mucho menos frecuente, pero mucho más agresivo. ¿Cuál es nuestro rol como radiólogos? Uno, poder definir el compromiso superficial versus el compromiso profundo, porque eso pues cambia todo el tratamiento y nos pone frente a otro escenario. Dos, determinar la extensión y las estructuras anatómicas involucradas en estos casos. Y finalmente, descartar las complicaciones, como los mencioné, trombosis venosa, meningitis o abscesos cerebrales. Este es todo el espectro de la patología infecciosa, que los quise resumir en una sola diapositiva, y recordarles que la mitad de estos diagnósticos son pánico y que los debemos informar a los médicos tratantes pues para un pronto tratamiento y disminuir el riesgo de pérdida de la visión de los pacientes. De otro lado tenemos la patología inflamatoria. Esta mujer de 50 años que presenta cefalea y dolor ocular en el ojo izquierdo. Vemos que hay una hiperintensidad de señal, adicionalmente hay engrosamiento del músculo recto lateral y un discreto realce tras la administración del medio de contraste. Vemos que el engrosamiento también compromete las zonas de inserción tendinosa, no solo el vientre muscular, hallazgos que nos hacen pensar en un síndrome inflamatorio orbitario, antes llamado pseudotumor orbitario. Este es un diagnóstico de exclusión y hace relación a un proceso inflamatorio de tipo idiopático y no granulomatoso. En lo que básicamente vamos a ver es que hay un engrosamiento de los músculos extraoculares que, a diferencia de otras patologías, presenta un compromiso en las zonas de inserción tendinosa y adicionalmente puede presentar estiación de la grasa adyacente. Un caso relacionado, un paciente de 60 años que consulta por proptosis, en el que vemos que hay un engrosamiento fusiforme de los músculos rectos lateral y medial de ambos ojos, de ambas órbitas, perdón, principalmente del lado derecho, pero que a diferencia de la patología anterior hay respeto de las zonas de inserción tendinosa de los músculos. Vemos que, como les menciono, el compromiso es bilateral,
aunque acá digamos que es mucho más discreto el engrosamiento de los músculos, pues también está presente hacia el lado izquierdo, y que hay un discreto realce tras la administración del medio de contraste, hallazgos relacionados con una orbitopatía tiroidea, en el que, como les mencioné, hay un compromiso fusiforme del vientre muscular, pero hay un respeto de las zonas de inserción tendinosa, y esto es lo que da el signo de botella de Coca-Cola, esa forma similar a las botellas de Coca-Cola antiguas. El compromiso, para que nos acordemos del orden en el que se presenta con esta sigla en inglés, principalmente empieza por afectar el músculo inferior, seguido del músculo recto medial, del recto superior y del recto lateral. Y hasta en un 90% de los casos puede ser de tipo bilateral. Sin embargo, con frecuencia, pues también acá en nuestra institución hemos visto pacientes con orbitopatía tiroidea de un solo lado. Otro caso relacionado con el antiguo llamado pseudotumor orbitario, esta paciente de 65 años con un antecedente de un síndrome linfoproliferativo, en el que vemos que hay un engrosamiento difuso de los músculos extraoculares bilateralmente con compromiso de las glándulas lacrimales, que presenta restricción a la difusión y realce tras la administración del gadolíneo. Estamos frente a un linfoma orbitario. Las claves por imagen acá es que hay un realce homogéneo, que hay presencia de restricción a la difusión, que no lo veíamos en las patologías anteriores, y a diferencia, por ejemplo, de la patología de la orbitopatía tiroidea, acá vamos a ver que el compromiso de esos músculos extraoculares puede ser más aleatorio. Entonces, en esta diapositiva nuevamente les resumo los diagnósticos diferenciales de la patología inflamatoria, para que recordemos que el síndrome inflamatorio orbitario compromete las zonas de inserción muscular y tendinosa, que no vemos esa misma presentación en la orbitopatía tiroidea, que normalmente son patologías que responden a esteroides, mientras que, por ejemplo, en el caso del linfoma no vemos esa respuesta a esteroides, como tampoco vemos que normalmente haya una presentación dolorosa, lo que sí vemos, por ejemplo, en el síndrome inflamatorio orbitario. Este caso es un paciente de 60 años que presenta 2 meses de diplopía y alteración en los movimientos oculares en el lado izquierdo. En esta imagen contrastada entre uno, vemos que hay un engrosamiento, hay una lesión que aumenta el tamaño del seno cavernoso izquierdo, que realza, digamos, ávidamente y de manera casi homogénea tras la administración del medio de contraste, y que se comporta hipointensa en el T2. Los neurocirujanos y dentro de los diagnósticos diferenciales se pensó en un meningioma. El paciente fue citado a los 6 meses para resección quirúrgica, y en la imagen de planeación quirúrgica antes, de momentos antes de su cirugía, se toma esta imagen de control en el que vemos que hay una resolución completa de esa lesión que antes veíamos a nivel del seno cavernoso izquierdo. Se consideró un síndrome de Tolosa-Hahn. Nuevamente es un diagnóstico de exclusión, es un proceso inflamatorio idiopático que normalmente compromete los senos cavernosos y el ápice orbitario, y que entre los diagnósticos diferenciales tenemos no solo el meningioma, como se pensó en este paciente, sino que también tenemos trombosis de los senos venosos cavernosos o la sarcoidosis. Y la clave con este tipo de patologías es que presenta una buena respuesta a los esteroides. Un caso relacionado, una paciente de 40 años con dolor y oftalmoplegia en el lado derecho, quien presenta una lesión en el ápice orbitario que se extiende, como lo vemos en esta imagen, hacia el seno cavernoso ipsilateral, que realza tras la administración del medio de contraste. Se consideró un síndrome de ápice orbitario y se concluyó el estudio como sugestivo de una patología neoplásica, menos probablemente un Tolosa-Hahn por el tipo de lesión, por la ubicación de la lesión, pero finalmente la patología concluye un carcinoma adenoide quístico. ¿Qué es lo importante tener en cuenta?
que todo el efecto compresivo a nivel de las estructuras del ápice, por las estructuras que digamos que discurren a través de él, van a generar un proceso de isquemia y finalmente pueden condicionar una atrofia del nervio óptico que va a repercutir en una pérdida de la visión. No solo está asociado a patologías neoplásicas, sino también puede estar asociado a patologías traumáticas, tiroideas, inflamatorias, y pues es un diagnóstico importante a tener en cuenta y que debemos informar a los médicos tratantes. De este otro lado tenemos una paciente adulta mayor con una proptosis izquierda que presenta edema y dolor de este lado, en el que vemos que hay un engrosamiento de los músculos extraoculares de manera difusa y bilateralmente, con compromiso de las glándulas lacrimales que realzan ávidamente tras la administración del medio de contraste. Esta paciente por las pruebas clínicas y de biopsia se consideró una orbitopatía relacionada con IgG4, que es una enfermedad sistémica en el que hay compromiso no solo de las glándulas lacrimales, sino también de los músculos extraoculares, principalmente siendo el mayor afectado el músculo recto lateral. Normalmente el compromiso puede ser bilateral, pero no de manera exclusiva, y también es una patología que tiene muy buena respuesta al uso de esteroides. Y por imagen, ¿qué es lo que vamos a ver? Como lo estoy mostrando en estas imágenes, que hay aumento en el tamaño de las glándulas lacrimales, hay un engrosamiento de los músculos extraoculares y nuevamente estriación de la grasa intraorbitaria adyacente y que realzan ávidamente tras la administración del gadolíneo. En este otro caso, un paciente masculino con 3 días de disminución progresiva de su agudeza visual, que en las imágenes potenciadas en T2 vemos un engrosamiento del nervio óptico y aumento en su intensidad de señal con un discreto realce tras la administración del medio de contraste. Son hallazgos típicos de una neuritis óptica, en el que vemos que el realce puede estar presente en la mayoría de los casos, aproximadamente hasta en un 90% de los casos, y que cuando ya es un proceso mucho más crónico vamos a ver atrofia del nervio. La causa más común de neuropatía óptica es la neuritis óptica, que puede ser tanto de tipo infecciosa como no infecciosa y que es un hallazgo frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los puntos claves en la patología inflamatoria? Que, como lo vimos, pueden estar asociados a otras patologías sistémicas de tipo inflamatorio autoinmune, que cuando vemos que hay lesiones infiltrantes que se extienden a más de un espacio, debemos pensar sí o sí en patología neoplásica, es lo primero que debemos pensar y que se debe descartar, y que tanto el síndrome inflamatorio orbitario y Tolosajón son diagnósticos de exclusión. Nuestro rol como radiólogos es ser muy precisos con la ubicación y la extensión de la lesión, que esto nos permite dar pues, los diferentes diagnósticos diferenciales como lo veíamos. Y en esta imagen nuevamente resumo el espectro de la patología inflamatoria: síndrome inflamatorio orbitario, síndrome de Tolosajón, que principalmente va a afectar los senos cavernosos y el ápice orbitario, la orbitopatía IgG4, que afecta a las glándulas lacrimales y músculos extraoculares, y la neuritis óptica, en el que vamos a ver ese engrosamiento del nervio óptico y aumento en su intensidad de señal en las secuencias potenciadas en T2. De otro lado tenemos la patología vascular. Este paciente, 35 años, herida por arma de fuego en la región hemifacial del lado izquierdo, en el que vemos que hay marcado edema, enfisema subcutáneo, compromiso del espacio masticatorio, y en el que adicionalmente vemos que hay una arterialización de la vena oftálmica superior. Vemos que está opacificando en fase arterial, las venas no deben opacificar en fase arterial, y adicionalmente vemos como una tortuosidad de esa vena oftálmica superior. De este otro lado tenemos un paciente masculino también con un antecedente de trauma craneoencefálico que presenta una tortuosidad y un aumento en el tamaño de la vena oftálmica superior y del seno cavernoso. Adicionalmente, en estas secuencias potenciadas en T2 estamos viendo toda esa morfología como serpentiginosa, hallazgos en relación con una fístula carotidio cavernosa, en el que vamos a ver que clínicamente ese paciente va a presentar una proptosis pulsátil, va a presentar quemosis y va a presentar de manera paulatina disminución de la agudeza visual. Normalmente, aunque no exclusivamente, está relacionado con patología traumática, y los hallazgos
clave por imagen son los que les menciono, el que vemos un aumento en el calibre de la vena oftálmica superior, vemos que opacifica en fases arteriales, que es algo que no debemos ver. Vamos a ver proptosis, como lo vemos en el caso pues, de ambos pacientes, y adicionalmente puede haber un aumento en el tamaño de los senos cavernosos. Este paciente, un pediátrico con un diagnóstico de una celulitis preceptal izquierda, que en esta tomografía contrastada no vemos opacificación de la vena oftálmica superior. Y este otro paciente, ya un adulto mayor, que presenta una oftalmoplejía derecha posterior a un proceso inflamatorio de los senos paranasales, en el que vemos que hay un engrosamiento, un aumento en el calibre de la vena oftálmica superior y adicionalmente un defecto de llenado central de esta vena oftálmica superior. Hallazgos condicionados por una trombosis de la vena oftálmica, que pueden verse no solo en el escenario de trauma, sino también en patología infecciosa, en los casos de fístula carotidio cavernosa, y siempre como radiólogos debemos buscar qué es lo que está produciendo esta trombosis, no simplemente quedarnos con el diagnóstico de trombosis, sino ir un poquito más allá para poder pues, identificar cuál es la etiología. Los hallazgos por imágenes. En un estudio simple vamos a ver, de tomografía simple, vamos a ver que hay hiperdensidad del vaso, y en estudios contrastados vamos a ver que hay defectos de llenado, ausencia de opacificación, y adicionalmente vamos a ver pues la dilatación en el calibre de la vena. En cuanto a la patología traumática, vamos a ver este paciente de 19 años que presenta de manera súbita una amaurosis derecha sin antecedente de trauma, en el que vemos en esta imagen en FLAIR una hiperintensidad en forma como de V, que compromete la porción posterior del globo ocular, del disco óptico, pero que respeta la hora serrata, que es esa unión entre el iris y, entre la retina y el cuerpo ciliar, y que en estas imágenes potenciadas en T1 pues presenta hiperintensidad, hallazgos relacionados pues con una hemorragia intraocular, en este caso por un desprendimiento de retina, que lo que vamos a ver por imagen típicamente es esa hemorragia en forma triangular, invertida o en forma de V, que no traspasa la hora serrata, pero que sí involucra el tercio posterior del globo ocular con compromiso o pues involucrando pues el nervio óptico. De este otro lado tenemos un paciente también que presenta disminución en su agudeza visual y fotopsia bilateralmente, en el que encontramos nuevamente unas imágenes lenticulares que respetan el segmento posterior del globo ocular, es decir, no hay compromiso del disco óptico, pero que sí está comprometiendo la hora serrata, y está relacionado con un desprendimiento coroideo. Los hallazgos típicos por imagen es una hemorragia en forma lenticular que da ese signo de pelota de tenis y que, como les menciono, sí compromete la hora serrata, lo que no vemos en el desprendimiento de retina, y que a diferencia del desprendimiento de retina, hay también respeto del tercio posterior del globo ocular y por tanto del disco óptico. Este caso relacionado a un paciente pediátrico con un antecedente de leucemia que presenta alteración del estado de conciencia, por lo que le envían una tomografía de cráneo simple en el que encontramos hemorragia intraparenquimatosa supra e infratentorial, pero adicionalmente a nivel de los globos oculares identificamos unas imágenes con morfología irregular en ambos humores vítreos, hallazgos relacionados con una hemorragia, para que recordemos que está causada principalmente o por patología vascular, como lo vemos en retinopatía diabética o en los procesos de malignidad por neovascularización, y en el otro escenario, pues en trauma, en el que vemos principalmente desprendimiento o ruptura de la retina o del humor vítreo. Que es lo bueno, digamos, que de esta hemorragia vítrea, que hasta el 50% de los casos son autolimitados. De este otro lado tenemos un caso relacionado a una paciente de 45 días de nacida que consulta por rigidez nucal, irritabilidad y fontanelas abombadas. Vemos que presenta edema cerebral difuso y una hemorragia multicompartimental intracraneal. Adicionalmente vemos que hay hemorragia vítrea en el globo ocular del lado derecho, hallazgos relacionados con trauma no accidental. Recordemos que la hemorragia intraocular en niños es muy específica de maltrato infantil y que los radiólogos somos la primera línea para sospechar abuso infantil
cuando vemos estos patrones de daño tan específicos como el caso pues, de la hemorragia vítrea. En este caso, una paciente que presenta un trauma ocular izquierdo que le condiciona una subluxación del cristalino. Vemos que la morfología del cristalino se conserva, pero que está, digamos, desplazada posteriormente de su localización usual. Y en este otro caso vemos una luxación completa pues, del cristalino tras un trauma ocular en el ojo izquierdo, en el que vemos que ya hay una alteración en la morfología del cristalino y que está completamente desplazado hacia el humor vítreo. A tener en cuenta en estos casos que normalmente están asociados a trauma, pero que cuando el trauma es menor, debemos pensar que hay una enfermedad sistémica tipo un síndrome de Marfan, un Ehlers-Danlos, un trauma que no explique, que el impacto del trauma explique este tipo de presentación, bien sea de luxación o de subluxación. Y adicionalmente, cuando tenemos un contexto de trauma, debemos descartar otras lesiones orbitarias como fracturas, hemorragias o la ruptura ocular. En este otro caso, un paciente de 48 años, de manera autoinfligida, hay un trauma penetrante en el ojo, en la órbita derecha, con un lápiz, en el que vemos que está condicionando una fractura de la clenoides anterior de ese mismo lado, que se está ubicando a nivel del canal óptico y que la punta del lápiz, la mina del lápiz, es esta imagen que les estoy señalando acá, lineal hiperdensa, está intracraneal. Adicionalmente, a nivel de los tejidos blandos, vemos que hay un engrosamiento del nervio óptico y un engrosamiento de los músculos rectos, especialmente el músculo recto medial asociado con cambios inflamatorios en la grasa adyacente. Y en esta imagen en reconstrucción coronal vemos como el lápiz, que lo estoy bordeando acá en azul, lo hipodenso corresponde a la madera y lo hiperdenso corresponde a la mina del lápiz, está contactando la porción superior del nervio óptico, condicionando una neuropatía traumática que no es frecuente, corresponde a aproximadamente menos del 3% de las fracturas de mediofaciales, y puede ser de tipo directo, como en este caso, de tipo indirecto, y también debemos descartar cuando tenemos neuropatía traumática que hayan fracturas, hemorragias o también pues la presencia de cuerpos extraños. La debemos sospechar cuando hay estriación a nivel de la grasa intracanalicular o cuando en resonancia magnética vemos que el nervio óptico está hiperintenso en las secuencias potenciadas en T2. Predictores de alto riesgo, la presencia de hematoma o de enfisema intraconal, o que haya fractura del canal óptico, pues como lo vemos en este paciente. Adicionalmente, como continuación de este caso, este paciente se le hace un estudio angiográfico en el que vemos que la inyección carotídea izquierda es normal, podemos observar la arteria oftálmica del lado izquierdo con el blush coroideo, pero del lado derecho pues no vemos que la presencia o la opacificación de la arteria oftálmica ni tampoco el blush coroideo, por una lesión traumática de la arteria oftálmica, es decir, que este paciente tuvo un daño a nivel del nervio y también un daño vascular. Esta paciente, una adolescente que en un contexto de violencia doméstica presenta herida por arma de fuego en la órbita derecha, en el que vemos que hay una alteración completa en la morfología y densidad del globo ocular, hay cambios inflamatorios, hay enfisema y adicionalmente fractura del techo y del piso de la órbita. Este es un trauma abierto del globo ocular con un estallido ocular con compromiso del nervio óptico y pues como les mencionaba las fracturas de la órbita. ¿Qué es lo importante? Cuando hablamos de trauma abierto, estamos diciendo que hay una ruptura en la capa más externa del globo ocular, es decir, que hay compromiso de la esclera y o de la córnea. Normalmente está condicionada por heridas penetrantes, es decir, que tienen orificios de entrada pero no de salida, o heridas perforantes, es decir, que tienen orificio de entrada y de salida. Y en estos casos debemos buscar la presencia de cuerpo extraño, cuando pues es algo que no es tan obvio como en este caso. ¿Qué es lo que vamos a ver los hallazgos por imagen para sospechar un estallido ocular? La deformidad y la pérdida del volumen del globo ocular, la presencia de aire también nos va a orientar mucho y, como les menciono también, pues la presencia de cuerpo extraño. Este otro caso relacionado a un paciente de 21 años que
sufre un trauma ocular derecho con una piedra de tamaño pequeño en el globo ocular y en el que vemos que hay una alteración en la morfología del cristalino, pero adicionalmente, si detallamos, la cámara anterior tiene un menor diámetro en el lado derecho comparada con su contralateral. De este otro lado, condicionando pues una herida penetrante de esa capa externa con compromiso tanto de la córnea como de la esclera y que está condicionando un estallido del cristalino. De este otro lado tenemos un paciente pediátrico que sufre un estallido de pilas en la cara y que también vemos una alteración en la morfología del cristalino y una disminución en el tamaño de la cámara anterior con respecto al contralateral. En este caso también una herida penetrante con ruptura del cristalino de este ojo. ¿Qué es lo importante? Cuando hay casos, digamos, como el anterior, que vemos que el estallido es demasiado evidente, pues es muy fácil, pero hay otros casos como estos que de pronto no son tan fácil o no se sospecha de entrada un estallido ocular. Lo que tenemos que tener en cuenta, como les mencioné, es el diámetro, la profundidad que tenga la cámara anterior con respecto al contralateral. Eso es muy importante y eso realmente nos va a orientar mucho en el diagnóstico del estallido ocular cuando no es tan claro. ¿Cuáles son las complicaciones de este escenario? Uno, las infecciones y dos, las cataratas traumáticas. Eso es como lo que más les importa pues a los oftalmólogos poder prevenir. De este otro lado tenemos un paciente masculino con un trauma penetrante en el ojo izquierdo que presenta una fractura del piso de la órbita, pero que no vemos que hay una herniación de los tejidos blandos, es decir, de los músculos ni de la grasa intraconal adyacente. Y de este otro lado tenemos un paciente de 17 años en un contexto de un accidente de tránsito que presenta una fractura del piso de la órbita, de la pared lateral de la órbita y que adicionalmente, como lo vemos en esta imagen, hay una herniación del músculo recto inferior y de la grasa intraconal adyacente, que tras pues el reparo quirúrgico se puede reducir esa hernia que estaba presentando. Entonces, en este caso estamos frente a una fractura del complejo naso-órbito-etmoidal con blowout o pues con la hernia que les estoy mencionando, que tras la corrección quirúrgica pues tiene muy buenos desenlaces. Para este tipo de revisión nos interesan mucho las fracturas Lefort-2, que son las que comprometen el piso de la órbita, y Lefort-3, que comprometen la pared lateral y medial de la órbita. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar las fracturas del complejo cigomático maxilar, en el que principalmente vamos a ver o queremos descartar que no haya pinzamiento de los músculos temporales y ni lesión del agujero infraorbitario. También nos interesa descartar las fracturas del complejo naso-órbito-etmoidal, como lo veíamos en el caso anterior, en el que principalmente debemos pensar en descartar lesiones del conducto nasolacrimal, de la lámina cribiforme y del tendón cantal. Y finalmente las fracturas blowout, en el que vemos esas fracturas por estallido, en el que vamos a mirar especialmente que no haya herniación de los tejidos blandos, de los músculos y de la grasa intraorbitaria, que en los niños, por la laxitud de sus tejidos, puede reducirse, pero quedar atrapados esos tejidos blandos, que se llaman esas fracturas trampas, que lo debemos tener pues muy presente. Cuerpo extraño, este paciente de 22 años que sufre un trauma con una botella de vidrio, en el que vemos que hay una alteración en la morfología del globo ocular y que adicionalmente podemos identificar este cuerpo extraño hiperdenso. De este otro lado, este caso acompañante, el paciente con un trauma penetrante con un lápiz en la órbita derecha que presenta una neuropatía traumática. Les traigo estos dos casos para que podamos tener en cuenta que, uno, la tomografía es la modalidad de elección, que cuando el cuerpo extraño es de madera tiene mayor riesgo de endoftalmitis y que la madera tiene una baja atenuación, que en algunos casos podemos confundir con aire, como en este caso en el que vemos que pues, es completamente hipodensa, mientras que el vidrio y el metal pues, son hiperdensos, es mucho más fácil poder identificar estos cuerpos extraños, y finalmente el plástico, que puede estar entre iso a hipodenso. Este paciente de 26 años con una herida por arma de fuego en el cráneo que comprometió la órbita del lado izquierdo, en el que vemos pues todo el efecto traumático
pero adicionalmente vemos una marcada proptosis del ojo izquierdo, vemos una alteración en la morfología por un aumento en el diámetro anteroposterior de ese globo ocular y pues todos los cambios inflamatorios y la presencia de cuerpo extraño metálico por esquilas de proyectil de arma de fuego. Y este otro paciente de 56 años que presenta de manera progresiva una proptosis bilateral con predominio del ojo derecho, asociada a una pérdida de agudeza visual, en el que vemos que hay un engrosamiento de los músculos extraculares, de las glándulas lacrimales, pero que nos llama bastante la atención este aumento en el diámetro anteroposterior y alteración en la morfología del globo ocular, dando esa apariencia como de uña de guitarra relacionado con un síndrome compartimental orbitario. Esta apariencia de uña de guitarra es típica del síndrome compartimental orbitario y lo otro adicional es esa elongación o estiramiento del nervio óptico que podemos ver en ambos casos. ¿Qué es lo importante del síndrome compartimental? Es una emergencia oftalmológica que requiere descompresión quirúrgica. La primera hora o hora y media son de vital importancia porque el aumento sostenido durante ese tiempo de la presión intraorbitaria va a condicionar una pérdida de la visión y pues que la principal causa puede ser trauma, pero también lo podemos ver en procesos neoplásicos, posquirúrgicos, infecciosos y que debemos pues tenerlo en cuenta. Debemos reconocer los signos tempranamente, esos discretos cambios en la morfología del globo ocular y en esa apariencia temprana de signo de uña de guitarra, y debemos informarlo inmediatamente porque es como les menciono, es una emergencia oftalmológica. Bueno, ya para ir concluyendo, es un algoritmo de trauma en tomografía que les quiero presentar en reconstrucciones óseas. Cuando la fractura es muy evidente, tenemos que ver pues qué otros huesos están comprometidos y pensar si hay fracturas asociadas o no para poder buscar las complicaciones. Pero cuando la fractura no es tan evidente, debemos buscar signos indirectos de fractura, como la simetría pues, entre ambos lados o la presencia de fractura de otros huesos. Adicionalmente, en la reconstrucción de tejidos blandos, tenemos otros signos indirectos de fractura que nos van a guiar, como la presencia de burbujas de aire, la presencia de sangrado, y las asimetrías también nos van a guiar mucho. Y finalmente, la valoración de los espacios intraorbitarios. Vamos a ver que a nivel del espacio intraconal vamos a evaluar principalmente la grasa intraorbitaria para ver la presencia de sangrado de cuerpos extraños. Vamos a ver la integridad del nervio óptico y de las estructuras vasculares, en lo que vamos a ver principalmente su simetría, el calibre, la densidad y el curso. Y a nivel del globo ocular, como lo mencionó repetidas veces, la morfología. Vamos a ver si es asimétrico, si presenta algún tipo de deformidad, si hay presencia de aire que nos haga sospechar la presencia de ruptura cuando no son tan evidentes, o cuando presentamos enoftalmos o exoftalmos. La presencia de sangrado en la cámara anterior o las asimetrías en los tamaños de la cámara anterior con respecto a su contralateral, y a nivel del segmento posterior, nuevamente la asimetría, la presencia de aire o pues la presencia de sangrados. Y finalmente, pues las luxaciones o subluxaciones de los lentes oculares. Los puntos de aprendizaje, que conocer la anatomía radiológica nos permite hacer informes mucho más claros, que son mucho más confiables para los médicos tratantes, y que nuestro objetivo siempre va a ser responder pues las preguntas de los médicos tratantes. Cuando pensamos en la órbita de una manera con un abordaje sistemático, vamos a poder abarcar muchas más patologías que nos permitan dar diagnósticos diferenciales y que pues aumenten nuestra precisión diagnóstica. Debemos comunicar los diagnósticos pánicos de manera oportuna porque esto va a tener un impacto positivo en el pronóstico visual del paciente. Y finalmente, nosotros somos los ojos pues de los oftalmólogos, porque pues en su acto quirúrgico ellos pueden ver el globo ocular, pero nosotros somos quien damos la información del resto de las estructuras óseas, vasculares, nerviosas, y pues que solo nuestros ojos ven lo que nuestro cerebro sabe. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora. Muchas gracias a la doctora María Fernanda por su excelente presentación. Pasamos desde la patología inflamatoria, infecciosa, vascular, hasta el trauma que es tan frecuente en nuestro medio. Muchísimas gracias. María Fernanda, tenemos un par de preguntas. Sí, señora. Una de ellas es, ¿se deben realizar siempre imágenes frente a un proceso infeccioso ocular? ¿Cuándo y qué pedir? Bueno, digamos que cuando la sospecha clínicamente está muy clara que solamente involucra el espacio preseptal y si no hay ninguna otra alteración en la movilidad ocular o el paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento, pues no hay necesidad, pero en el caso contrario sí es muy importante, sobre todo por descartar el compromiso profundo y pues las complicaciones asociadas que puede haber, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta y es con referencia al trauma. Dice que comúnmente los médicos envían placas de órbita o de senos paranasales en traumas oculares. ¿Sugerencias? No, yo creo que pues nuestra experiencia y como lo hacemos en nuestra institución, normalmente iniciamos con, pues dependiendo obviamente del mecanismo de trauma, iniciamos con el estudio de tomografía. Creo que nos da mucha más información de los tejidos, nos permite poder identificar pues patologías o condiciones de riesgo mucho más oportunamente, que pues no lo vamos a hacer de la misma manera con un estudio de radiografía. Correcto, sí, definitivamente la placa yo creo que no tiene sentido bajo ninguna circunstancia en este momento, sabiendo que, o sea, si realmente necesita el paciente una evaluación, realmente con escanografía, y principalmente si estamos hablando de trauma. O sea, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat, no parece haber ninguna otra pregunta. Pues si no hay ninguna otra pregunta adicional, pues queremos darle las gracias a la doctora María Fernanda Laverde por su excelente presentación, a ustedes por acompañarnos y los invitamos de nuevo al próximo evento que será el 2 de mayo y será sobre la patología tumoral del nervio óptico. Okay. Muchísimas gracias y los invitamos también al curso de protección radiológica de certificación que se ha realizado por el CSEC. Muchísimas gracias y buenas noches.